Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos han acompañado a llegar hasta este día viernes, en el que acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a hacer este repaso de la lección número 9, que el título está muy hermoso. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y nuestro versículo, Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Gracias, Rosalena. Y esto es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Cómo los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos, y así lo estuvimos analizando en esta semana, ¿verdad? Sí, por eso en este día vimos que no es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio de Jesús, citara salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Cuando les estuvo hablando toda su vida estaba escrita en la ley, en los profetas y en los salmos. El día domingo 25 de febrero vimos como título El pastor divino y abnegado. Y ese día estuvimos analizando pues el salmo que habla más acerca de eso, como a Dios como pastor, ¿verdad? El Salmo 23 y algunos otros salmos como el 28, el 80, el 78 y el 79, el 100 también una parte de ellos, y vimos cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo, y casi en todos ellos hablaba acerca de eso, de que Dios es como un pastor con sus ovejas, en el que las ovejas somos el pueblo, ¿verdad? Y que no solamente las tiene así nomás, sino que las cuida y las sustenta. Así que esto es lo que estuvimos hablando acerca de este día, el pastor divino, ¿verdad? La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado pone de relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo. Y qué bonito que este pastor no únicamente nos cuida, sino también nos protege con su manto poderoso, y Él sabe nuestras necesidades y Él tiene noción de cuánto le necesitamos. Nada más está queriendo que nosotros vayamos a ese pastor. Sí, Roselena, también me gustó este día que estuvimos viendo en el Evangelio según San Juan, en el que Jesús mismo dice que es el buen pastor. En Juan 10, del 11 al 15, ¿recuerdas que estuvimos viendo eso? En el que Jesús dice, yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y así fue lo que sucedió. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. En día lunes vimos el Mesías sufriente. Este día pudimos ver unas lecturas muy tristes. Recuerdo que hasta tú te pusiste un poquito sentimental, ¿verdad? Con ver el Salmo 22 y el Salmo 118. Vimos cómo se le trató a Jesús, el Mesías, y cómo estaba anunciado ya desde esos salmos que lo tratarían, y quiénes aquellos a quienes había venido a salvar. Este día me gustaría aclarar que a veces nosotros criticamos a esas personas que lo mataron, pero al final también Jesús murió por nuestros pecados. Entonces es una buena oportunidad para agradecerle lo que hizo por nosotros también. Este día los invitamos a que con mucha calma lean el Salmo 22, que es un salmo súper hermoso. Cuando Jesús estaba siendo sacrificado en el madero, como Él siente esa separación con su Padre y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Es un salmo muy hermoso que lo atesoro en mi corazón, y ustedes con tiempo lo pueden leer.
Sí, Rosalén, el Salmo 22 es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles, como nos leíste de este Salmo, no pueden relacionarse históricamente que era algo de David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Eso es lo que pudimos ver, ¿verdad? También vimos cómo las imágenes amenazantes que dice de toros fuertes, leones rugientes y perros, resaltan la crueldad y animosidad que soportó Cristo. O sea, lo fuerte que estuvo su muerte y su sufrimiento, ¿verdad? Sí, para el día martes 27 de febrero, siempre fiel a su pacto. Y siempre fiel a su pacto ha sido Dios. Lo vimos por medio de los Salmos 89, también el Salmo 132, algunos versículos, como Dios, aunque su pueblo lo dejaba, Él siempre seguía siendo fiel a su pacto, ¿verdad? Aquí vimos en qué consiste ese pacto davídico, y era en que el pueblo tenía que obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, y cómo se puso en peligro con el hecho de que ellos no obedecieron, ¿verdad? Y fíjate que en este pacto Dios nos invita a obedecerle. Yo creo que una bonita enseñanza que podemos tomar de este día, Rosalena, es que nosotros a veces hacemos esto que hacía el pueblo de Dios. A veces nos alejamos de Dios, pero debemos regresar. Él está dispuesto a perdonarnos y a aceptarnos. Sí, Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo, cuando lo resucitó de entre los muertos, como dice Hechos 2, del 30 al 31. Entonces tenemos un claro ejemplo de que Dios mandó a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sí, y por medio de Jesús es que nos dio esa salvación. Para el día miércoles 28 de febrero estuvimos viendo el título Rey Eterno de Poder Incomparable. Este día estuvimos analizando el Salmo número 2 y parte del Salmo 110, del 89 y otros versículos en el Salmo 110 para ver lo que nos enseñan acerca de Cristo como Rey, ¿verdad? Y todos esos salmos hablan acerca de Jesús, ¿verdad? Estos textos, aunque se referían en ese momento a David, apuntaban siempre como una profecía a lo que Cristo vendría a ser, como el ungido de Jehová, el primogénito de la creación, ¿verdad, Rosalena? Así es, aquí vemos que Jesús está sentado a la diestra del Señor. Entonces el Señor es el Mesías, ya que este último también se visitó a la diestra de su Padre. Sí, Él estuvo a la diestra, como nos dice ahí en esos salmos que leímos. Por eso es que la descripción de Dios como Padre del Mesías apunta a la coronación del Rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. Finalmente Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes cercanos del Oriente. Sí, también pudimos ver ese día, Rosalena, como que esto es una representación gráfica de la victoria final de Cristo. Eso de que iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, ya que se encuentra en la escena previa al advenimiento. Y esto también lo dice el profeta Daniel, ¿verdad? En el capítulo 7, cómo él vendría y después de que se da el juicio, dice, en favor de los santos del Altísimo, se establece su reino, y cuyo reino es eterno, o sea, Él reinará para siempre. Pero fíjate que hay una promesa. Se promete una bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Ahí es donde puede verse esta bonita noticia para nosotros, ¿verdad? Que esa bendición es para nosotros también. El día jueves 29 de febrero, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec.
Sí, el día de ayer nuevamente, Rosalena, estuvimos analizando el Salmo 110, ¿verdad? Y cómo nos habla de eso, de que Jesús es un sacerdote para siempre. Ya los salmos lo habían dicho. También lo vimos por medio del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, cómo se describe exactamente ese sacerdote para siempre, ¿verdad? Y que nos da esa esperanza, la esperanza de reconciliarnos con Dios. Este sacerdote es un sacerdote perfecto, José Ramón. Y para que no quedaran dudas, Roselena, vimos ese día que el juramento divino introduce aquí un elemento novedoso en el pacto davídico, al declarar que el Mesías Rey es también sacerdote. Ninguno de los otros reyes que eran anteriormente eran a la vez las dos cosas. Sin embargo, cuando se refiere a esto, es a Jesús, ¿verdad? Y en Hebreos también, en Hebreos 7, vimos también cómo se habla de Jesús ya en el Nuevo Testamento como ese sacerdote según el juramento de Dios, porque ya Dios lo había establecido, ¿verdad? Así es. Entonces, al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Eso es lo que lo hace más importante, ¿verdad? Y también pudimos ver la reconciliación que tiene para con nosotros. Estamos a tiempo de reconciliarnos con Dios. Para hoy, viernes 1 de marzo, estamos estrenando mes, Rosalena. Hoy, este día, iniciamos este nuevo mes y nos habla un breve resumen. Al ser a la vez oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros, como nos dice Mateo 1:23. Jesús es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Jesús es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, Rosalena, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Esta cita está muy bonita, dice: por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró al trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte de Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, como nos dice Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne, Rosalena, como nos dice 1 de Timoteo 3:16. Y a nosotros nos dice también hoy: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. Qué bonitas palabras, ¿verdad, Rosalena? Así es, qué bonita esperanza y promesa con yo soy. Así que muchas gracias por acompañarnos, que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Dios y Él está dispuesto para reconciliarnos y para amarnos y para salvarnos. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bonito fin de semana. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.